El pasaje que tenemos hoy es muy interesante porque la semana pasada estuvimos recordando la muerte de Jesús, su resurrección, ¿verdad? Y antes de que todo esto pasara, Jesús tuvo una oración. Esa oración, espero que todo esté allí, se encuentra en el Evangelio de Juan, si ustedes gustan buscarlo, pero no hace falta, mírenlo allí. Si alguien después quiere copia de todos los pasajes y todo, yo tengo copia, así que les mando, no hay problema, pero sí es importante que estemos atentos y la palabra va a estar allí. Espero que tengamos allá bien calibrado todo. Jesús tuvo esta oración antes de ser arrestado. ¿Y qué pidió en esa oración? Allí está el detalle. Ya se acuerdan quién decía eso, ¿verdad? Cantinflas, el famoso. Dice, mas no ruego solamente por esto. Estaba haciendo toda una oración. Está orando por lo que va a venir, por lo que él va a pasar. Él está pidiendo a Dios que le dé la fuerza para su Padre, para que tomar esa copa, como decimos, esto es lo que me toca ahora, y va a estar muy duro, y está orando a Dios, y al final de la oración, aquí está lo que Jesús dice. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Padre, para que todos sean uno. Como dicen por allí, hello. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo entonces crea que tú me enviaste. Que sean uno de la manera que tú y yo somos, para que entonces el mundo crea. Es la última oración de Jesús. Es su deseo más profundo. Y nos está diciendo que tenemos que operar, funcionar, vivir en unidad. Amén. Recién la hermana leyó un salmo, el Salmo 133, ¿no es cierto? El Salmo 133 que habla, qué bonito es la unidad entre los hermanos y que es como el rocío y como esto y como aquello. Y uno suena tan romántico, ¿verdad? Y dice, esto va a estar fantástico. Pero después en la vida real las cosas no son así. ¿Es verdad, hermano? Sí, ¿verdad? Las cosas no son así. Muy bien, es el deseo del salmista y que bueno, allí buscamos. Pero Jesús nos da la clave y eso es lo que quisiera que compartiéramos en esta mañana. ¿Vienen conmigo en este viaje? Vamos a poner los cinturones porque se puede poner difícil la cosa. Jesús en esta última oración ruega que seamos uno, que perfeccionemos la unidad para que el mundo le conozca a Él. La unidad de los creyentes es un pilar en la iglesia. Lamentablemente no todas las iglesias muestran eso. Pero Jesús lo dice y lo repite. Dice, Padre, para que todos sean uno. Y luego vuelve a decir, para que sean uno. Es decir, por si no quedó claro, lo voy a decir 2 veces. Está cierto que a buen entendedor pocas palabras bastan, pero lo repitió 2 veces el Señor. Luego, esta unidad que Él está pidiendo, ¿de qué se tratará? Y ahora lo vamos a ver. Pero luego el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los Corintios, una iglesia que tenía muchas dificultades, muchas oportunidades, muchas bendiciones, gente muy preparada, tantas cosas que podían hacer esa iglesia.
pero también tenían bastantes dificultades. Y el apóstol Pablo les dice en Corintios, en 1 Corintios 1:10, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Vamos entendiendo el tema? ¿Vamos todos juntos? A mí me gustan las iglesias de los African American, porque ellos dicen, amen, pastor, preach, pastor, tell me the truth. Yo no espero que ustedes digan eso. Pero la palabra dice, pero sí me gusta conversar cuando yo predico. Me gusta que dialoguemos para que juntos descubramos la verdad y luego hagamos la decisión de seguir la verdad. Amén. Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, 1 al 6, no lo busquen, ustedes lo van a poder leer, todo está funcionando muy bien la tecnología hasta ahora. Les dice, solícitos. Y yo aquí agregué, ¿qué significa solícitos? A mí me encantan los diccionarios y el sinónimo. Yo sé que ahora todos ustedes dicen, bueno, ahora lo tenemos todo aquí con los dos deditos, pero a mí me gusta la cosa old fashioned way. Entonces busco en el diccionario y dice, solícito significa diligente, cuidadoso, vigilante. Y el diccionario dice, dícese de la persona que se enfoca en lograr un objetivo. Esa es una persona diligente, solícito. ¿Solícitos en qué? Dice la palabra. En guardar la unidad del espíritu, ¿en el vínculo de qué? De la paz. No a la guerra. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, no poniéndole nuestro deseo a los demás. ¿Y después qué dice? ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre. No voy a ponerme a explicar estas palabras porque es tremendo lo que estas palabras significan. Pero con humildad y mansedumbre. Y entendemos en general qué significan estas palabras, ¿de acuerdo? Ay, Pablito, tú aquí no terminas. Y sigue diciendo, ahora sí que se pone más dura la cosa. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No. Qué humildad, qué mansedumbre, está bien. Pero ahora tenemos que aguantarnos los unos a los otros en amor. Ya está la cosa más difícil. Pero recuerden, el pasaje es, lo que dijo Jesús y lo que repite Pablo, es que tenemos que tener unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Para tener unidad en el cuerpo de Cristo, tenemos que pensar en primer lugar, como él dice aquí, un cuerpo. ¿Qué más? Leámoslo juntos. Un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Ya si no la tenemos clara, dice, si esto no está claro, échale agua. Lo que pasa es que está muy claro, pero está muy difícil. Y cuando vamos a la práctica, ahí es donde se nos complica la cosa. Pero sigue diciendo lo mismo, que hay que guardar la unidad, que es la unidad un pilar de la iglesia. A mí me gusta esto del equilibrio porque vengo del campo de la ingeniería y todo esto, y se imaginan una mesa rectangular, las que tenemos en nuestra casa, le falta una pata. Entonces la ponemos la mesa ahí y con 3 patas se queda quietecita, ¿verdad? No se mueve. Pero ¿qué tal si ponemos un plato de comida donde falta la pata y nos sentamos y nos apoyamos? ¿Qué va a pasar? La mesa se cae, se desperdicia la comida, toda una tristeza, todo un fracaso, todo un desastre. ¿Es verdad? Así pasa. O sea, la unidad es un pilar de la iglesia y es un pilar de la iglesia bautista Talwood en español. Amén. Muy bien. Pero aquí dice Jesús, dice,
para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que sean perfectos en unidad. O sea, no solamente nos pides unidad, pero ahora nos pides que la unidad sea algo perfecto. Voy a aclarar. En la Biblia, en las palabras, en el griego originalmente, que era lo que escribía el apóstol Pablo, la palabra perfecto no significa sin falla alguna. ¿Vamos bien? Nosotros a veces decimos, esto es perfecto, pero no quiere decir que 100%, ¿me explico? En la Biblia la palabra perfecto es sinónimo de maduro, ¿sí? De maduro, de maduración. Entonces cuando dice aquí, dice para que sean maduros en la unidad. Y maduro significa que estamos en un proceso también. No hace falta que haga más aclaraciones de la fruta. Yo vengo de Mendoza, Argentina, donde hay viñas por todas partes, hasta en los patios de la casa, y entonces uno sabe cómo la uva va madurando, y después que madura se hace esto y aquello. Todos lo entendemos eso. Ahora, muy bien, perfeccionar la unidad de la iglesia, entonces es lo más importante para nosotros. Vamos bien con el segundo punto. Jesús dijo, la unidad es lo más importante. Es un pilar en la iglesia, pero nos dice ahora hay que perfeccionarla. ¿A quién le dice esto? ¿Se lo dice al pastor? ¿A quiénes se los dice? A todos nosotros. A ver, ¿me pueden repetir? A todos nosotros. Todos tenemos la tarea de perfeccionar. ¿Han visto cuando uno apunta con un dedo a algo o a alguien? Hay 3 que te apuntan para atrás. Entonces ahora es así, a nosotros. Ese es el plan de Jesús para su iglesia, para que sean perfectos en unidad. Y el ejemplo de esa perfección, de esa maduración, es lo que dijo Jesús. Mira, te ruego, Padre, que ellos aprendan a estar unidos, desarrollando la unidad y perfeccionándola de la misma manera que tú y yo somos. ¡Wow! Eso sí. La perfección. Un día la vamos a conocer cuando estemos con el Señor, amén. Mientras tanto estamos en el camino. Y como estamos en el camino, estamos trabajando. Y a veces que se pone barrosa la cancha, ¿verdad? A veces se pone difícil la cosa. Pero tenemos que seguir y tenemos que encontrar y tenemos que buscar la manera. Ahora, muy bien. Este proceso y este ejemplo que nos dice Jesús, a veces algunos cristianos creen que es automático. Me entrego al Señor, tengo la salvación, me bautizo y ya está. ¿Cuántos han descubierto como yo que ahí empieza la cosa? ¿Verdad? Ahí empieza. Yo ya llevo 66 años siguiendo a Jesús. Apenita. Pero ¿saben qué? Cada día descubro que, aquí no estoy centrando bien la cosa. Aquí tengo que crecer. Las palabras de Jesús significan que nosotros tenemos la responsabilidad de madurar esta unidad. Yo me encuentro a veces con hermanos, imagínense, en 28 años de pastor, me encuentro con hermanos que cuando uno habla, cuando ellos me hablan, a mí me gusta mucho escuchar a las personas. Cuando ellos hablan, están hablando como que todo va a ser automático, que el Espíritu Santo de noche viene y nos hace los ajustes, ahí nos aprieta los tornillos, nos acomoda la cosa, y a la otra mañana nos levantamos, ya estamos listos. Pero no es así. No es así. Es aún la unidad más importante que nuestros gustos, que todo lo que nosotros imaginamos, que todas nuestras ideas filosóficas. Es más importante que las nacionalidades, que las costumbres, que las interpretaciones bíblicas. Es más importante que todo. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos una interpretación de las cosas. A mí me gusta como los griegos decían. Los griegos decían que el mundo que uno ve
no que crea en eso, pero que el mundo que uno ve es una representación del mundo real. Por eso cuando Pablo fue a hablarles la primera vez, ellos tenían un cartel que decían al Dios no conocido, y Pablo dijo, acá me engancho, ¡bum!, se fue derechito. Y le dijo, de este Dios les hablo. Y los griegos dijeron, ¡wow!, ahora vamos a tener algo nuevo. Y les habló de Cristo. Amén. Así. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y qué necesitamos evitar para madurar la unidad de la iglesia? En primer lugar, ¿ustedes creen que nosotros podemos madurar y perfeccionar la unidad de nuestra iglesia aquí? No escuché fuerte el amén. Ahora sí, ok, ahí vamos andando. Espero que no los esté durmiendo, pero que estemos juntos. Les voy a contar una historia breve. En 1992, la congregación hispana era una congregación muy pequeña, apenas 22, 23 personas. De aquí de Tálogo y los anglos me invitan para venir a intentar a ver si se podía hacer crecer esta congregación, este grupo pequeño de personas. Me invitan como pastor. Yo la mayor parte de mi tiempo fui pastor bivocacional. Les voy a confesar, yo tenía mis dudas de que la cosa funcionara. Entonces le dije, miren, por un año yo voy a seguir con mi trabajo de mecánica, porque a mí me gusta eso y yo era mecánico. Por eso con Fausto nos entendemos cuando hablamos. Siempre hablamos de los fierros. Y entonces le dije, mire, vamos a ver qué pasa por un año. Bueno, en ese año el Señor tenía la respuesta. Pero la iglesia, aquella pequeña congregación, empezó a crecer. Y ya no había lugar en la capilla antigua, que ya la tiraron, y no había lugar aquí, y eso se expandía y corrimos el púlpito hasta la pared, y ya hasta que al final dijeron, bueno, pasen a la capilla grande que había, con capacidad para 200 personas. Bueno, poco a poco empezó a haber un problemita. ¿Saben cuál era el problema? Que estaba coartando y erosionando y oxidando. Se entiende la palabra oxidar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cuando el óxido entra en el hierro, en el metal, adiós metal. Estaba oxidando la unidad de la iglesia. ¿Saben por qué? Habían personas de todos los países latinos que nosotros conocemos, hasta una familia de puro España, que hablaban con el ceceo y toda la cosa. Como mis abuelos. Pues hombre, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, si es una C, porque la suena es como Z, abuelo. Pues porque soy de España y olé. Okay. Entonces, empezaron a haber problemitas. ¿Por qué? Porque este hermano decía, que es que los mexicanos, el otro que es que los salvadoreños, el otro es que los argentinos, el otro es que los chilenos, no estos paraguayos. Cuando hablamos de esa manera, ¿saben qué estamos haciendo, no es cierto? Poniéndole carteles, ¿no es cierto?, a ciertos grupos. Estamos dividiendo la cosa. Y empezó a haber de eso. Y como me aprendí a decir en México, y para acabarla de amolar, entonces empezaron a haber palabras que molestaban. Claro, yo me he hecho cada error, iba a decir metida de pata, pero la verdad, en el púlpito. Cuando recién llegué aquí en el año 81 y fui a predicar a una iglesia que la mayoría de la gente era Tex-Mex. Y yo no les entendía porque me decían, ahí donde va la calle straight, tornea donde está la luz blinqueando. Y yo, después aprendí, me encantó. Pero cuando yo les hablaba, tampoco me entendían. Porque yo traía todos los giros lingüísticos que se usan en Argentina, que hacen un desastre con el idioma castellano, porque no se llama español. Allá hacen un desastre, le ponen los acentos en cualquier lugar, te dicen vos, che, cualquier cosa. Entonces no nos entendían. Entonces empezó a pasar ese problema, empezó a la comunicación a romperse. Y venía algún hermano pastor, este hermano me ofendió, me dijo esto y esto, y yo, claro, me costaba explicarlo, hermano. Mire, hermano, esa palabra allí en el sur, en el cono sur, no significa nada.
No significa nada. Yo iba a visitar a una abuelita y me decía, abuelita, mire pastor, estoy así, ¿ve? Ok, ya está. Pero esas palabras significan más. Y otras al revés y toda la cosa. Entonces yo dije, no. Aquí el chamuco, porque me gusta llamarle chamuco, el diablo está metiendo su patita, decimos meter la cola, ¿no? Porque la tiene larga. Está metiendo su patita, está metiendo su mano y nos está destruyendo la unidad. Y tuve que predicar, y tuve que hablar, y decirle, hermanos, no planeo que aprendamos un nuevo español para que lo usemos, no, tranquilo. Vamos a tener tolerancia. Cuando a un hermano le escuchemos una palabra y que parece que nos pega muy duro, entendamos lo que él está diciendo, cuál es su corazón. No es la letra, sino el espíritu de la letra, se decimos en la ley, ¿verdad? ¿Alguien aquí que es abogado? ¿O está en las leyes? Entonces, es el espíritu lo que vale. Entonces vamos a calmarnos y vamos a respetar. La próxima vez, yo me voy a evitar decir una palabra que yo ya sé que al hermano le molesta, ¿no es cierto? No voy a venir otra vez. No, a ver cómo está la paciencia del hermano, a ver si la aprendió. No. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de eso, cómo teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener tolerancia. Y después empezamos con el tema de los vestidos y la ropa que traíamos. Ay. Unos hermanos que pensaban que había que venir de camisa blanca, corbata y saco y traje al culto. Y otros que venían un poquito así, más sueltitos, ¿no es cierto? Pero para acabarla de complicar, empezamos a ganar mucha gente de un apartamento, Cedar Branch, que está aquí cerquita, está aquí en la calle Blaylock. Antes estaba Fiesta en Blaylock y el 10, ahí enseguida, ahí empezamos a hacer el ministerio de apartamentos. Entonces empezó a venir gente de los apartamentos. ¿Y qué creen? Pues el sábado habían estado en la disco, así que el domingo a la mañana se venían con la ropa de la disco. Y otros habían estado trabajando y se venían con sus chanclas y así, ¿no es cierto? Y ya. Y entonces algunos hermanos, te imaginas estos hermanos todos así encorbatados, todo camisa blanca y traje oscuro. Pastor, mire, pastor, observe. Y que el escote y que la altura de la falda, que eso, hermano. Yo dije, mi hermano, vamos a poner algunas reglas acá. ¿Qué les parece? Estas personas que recién están viniendo por primera vez a la iglesia, ya Cristo ha trabajado en ellos y les ha hecho comprender, o están en el camino, ¿qué le parece? No, están en el camino, pero recién están arrancando. Ok, ¿y usted los va a criticar? ¿Por qué no ora por ellos? Los comprende y ore en su casa y pídale al Señor, Señor, ayúdame a mí a ser parte del crecimiento de mi hermano. Muy sencillito, mi hermano, muy sencillo. Y si tú cuando miras allá no te gusta lo que ves, pues mira para otro lado, mi hermano. Yo recuerdo una vez cuando yo fui al seminario el primer año, fuimos a una iglesia, había una chica que se había recién convertido. Su mamá andaba en una vida, como decimos nosotros, un poquito floja. Y en aquel tiempo era el tema de las faldas cortas, de las minifaldas y todo eso, ¿no? Pasó el tiempo, ya está. Esta chiquita la tenía un poquito exagerada la minifalda. Y entonces se imagina los hermanos allá. Para cómo cantaban en el coro juvenil. Y pasaban al frente. Misma historia. Dije, mi hermano, espérese, ore, tranquilo. Hermana, no vaya a caerle, porque recién está conociendo al Señor. ¿Qué pasó, hermano? Muy sencillo, ya se imagina. Pues entendió, ajustó esto, que no tenía que llamar la atención, aquello, ya está. Y lo mismo pasó aquí en Talgo. Pronto las personas conocieron más a Cristo y dijeron, no, para mi Cristo el domingo me pongo lo mejor. No para ir a mostrar lo que tengo y todo. No, sino me pongo lo mejor porque quiero adorarlo a Él, porque le sirvo a Él y se acabó la cosa. Y se terminan los problemas.
Cuando venimos a Jesús, nosotros le abrimos la puerta de nuestras vidas, ¿verdad? Él que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros eso se lo predicamos a la gente que no cree, pero ¿te lo has predicado a ti mismo? Porque enseguida les comento de algo. Entonces, después que nosotros le abrimos la puerta, Él entra. Y muchos creen, como dije recién, lo voy a repetir porque es muy fuerte en la cultura. Bueno, que la cosa va a ir a más o menos automática. Y tenemos algunos pecados, como está en la filosofía o la doctrina de la Iglesia Católica, algunos pecados que son mortales. De esos no te recuperas. Si haces esto, y si haces esto, that's it. Y el resto, bueno, pecadillos, como decía Martín Lutero. No es así. No es así. Entonces, cuando entra Jesús, luego debiera empezar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso, yo siempre cuando oro pongo atención y escucho muchas veces decimos Señor y Salvador. Y yo digo, no, el orden es diferente. El orden es mi Señor, mi Jesús, mi Salvador y Señor. Porque primero tiene que ser Salvador para que después pueda ser Señor, para que pueda ser señorío. El problema está que nos encanta hablar de la salvación, nos encanta cantar y todo, no estoy diciendo que están cantando mal, no, pero nos encanta cantar la salvación, lo que nos ha dado el Señor. Y hermano, lo escucho en inglés y lo escucho en español, lo escucho en español y lo escucho en inglés, ¿ok? Es por todas partes la misma cosa. Y hablamos de ay, lo grande que es el Señor, lo que me ha hecho, me ha salvado. Y el señorío, bien, gracias, está por aquí en alguna parte. El plan de Jesús, finalmente, es hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y acá en la oración de Jesús dice, para que sean uno y para que muchos crean. Si lo damos vuelta, si no tenemos unidad, ¿van a creer? Pues no, porque van a decir estos son iguales que los otros. Así de sencillito, que es uno de los problemas que tenemos en estos días. Yo escucho muy seguido el tema de que el problema que tenemos los creyentes es que los que no son creyentes nos están atacando y nos están atacando aquí y están atacando esto y que la cultura y de aquí y de allá. Y yo le digo, pero el problema no son los que no son creyentes. ¿Saben quiénes son los del problema? Nosotros, los creyentes, que no estamos mostrando aquellas credenciales que Cristo tenía y que vivía. Por eso cuando hubo la salida de Judea, después que Jesús muere, y algunos en Antioquía, al norte, empezaron a llamar a las personas cristianos, primera vez que los llamaron cristianos. ¿Saben por qué? Porque se parecían a Cristo, mi hermano. Simple. Hacían las cosas de Cristo. Pero si nosotros nos parecemos a la cultura en la que vivimos, entonces ¿qué diferencia hacemos? Y no les digo que vamos a empezar a hacer cosas como algunas tradiciones religiosas, no, que si te pones la falda hasta los pies y si tú, mi hermano, usas así y estas cosas. No. Eso no es. ¿Saben dónde está lo más importante? En el carácter. ¿Qué es lo que expresamos cuando vivimos? ¿Qué es lo que vivimos? Por eso Jesús les dijo, alguien iba por el camino y vio a uno ahí tirado. Y pasó, y el otro pasó, y el otro pasó. Claro, era un samaritano. No, hombre. Entonces le dijo Jesús, mi hermano, mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo que no nos amemos, pero dijo que lo amemos al prójimo de la manera que nos amamos a nosotros mismos. Leí un reporte que quedé, pero bien aterrado. Ustedes saben que hay iglesias que se están cerrando por todas partes, ¿verdad? No crean que todas se están cerrando por inmigración. Hay algunas que se están cerrando por la persecución a los inmigrantes porque ya no viene la gente, no va y listo. Yo conozco eso. Pero muchas iglesias se están cerrando, ¿saben por qué? Porque ya no va nadie. Ya no va nadie. Aquí en Spring Branch, en estos 45 años que yo llevo aquí, ahí yo he visto ese proceso.
Yo los puedo llevar a una esquina. Campbell y Westview. Había una tremenda iglesia, la primera iglesia bautista de Spring Branch. ¿Saben lo que hay ahora? Un conjunto de apartamentos. ¿Y qué pasó con la iglesia? No se quisieron adaptar. Cuando hubo lo que llamaron el vuelo blanco, vinieron hispanos y otras razas a vivir en Spring Branch, no se quisieron adaptar, empezaron a morir. Y ahí quedó la cosa. Y ahí está. Y los puedo llevar a otra iglesia. Y los puedo llevar a otras que ya están ahí. Como dicen por ahí en la calle, están más cerca del arpa que de la guitarra. O sea, están cerca y ya están que... ¿Por qué? Este reporte dice que en los últimos 40 años, millones de personas, de cristianos, póngale atención, millones de cristianos han dejado de ir a la iglesia, han dejado de asistir. Cuando pasan el survey dice, sí, somos cristianos, pero han dejado de asistir a las iglesias. Y me preguntan, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no quieren asistir a la iglesia? ¿No les gusta el canto? ¿No les gusta el predicador? No. El primer problema es que después de ir muchos años a la iglesia, han visto que no hay ningún cambio en la gente. Y ellos pensaban, y cuando vinieron a Cristo, dijo, Cristo va a cambiar todo, y resulta que voy y no cambia nada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar ahí? Terrible, hermanos, terrible. Es que a veces los cristianos nos parecemos a un hotel. Y ustedes digan, ay, se volvió loco el hermano. Tranquilo. ¿Cómo es un hotel? Una recepción, ¿no es cierto? La entrada, una recepción, hermosos sillones, árboles, todo muy bonito ahí, huele rico, y una recepción allá, y los dos recepcionistas, ¿cómo nos miran? Una sonrisa, como decir, estás en el mejor lugar, pim, pum, pim, pam, ¿verdad? Pero después el hotel tiene muchas habitaciones, ¿verdad? Y en alguna de ellas nosotros nos vamos a quedar. ¿Saben qué? A veces pienso que los cristianos somos más o menos parecidos. Adentro nuestro. Yo sé que ustedes dicen aquí o aquí. No importa. Adentro tuyo, adentro mío. Somos como un hotel. En la recepción hemos recibido a Cristo. Nos ha dado la salvación. Fantástico. Ahora sí, miren qué alegría, todo bonito. Pero lo sentamos ahí en el mejor sillón. Y cuando Jesús dice, quiero ir para adentro, a las habitaciones que tú tienes adentro, le decimos, tantito todavía no. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ahí tenemos las habitaciones del carácter. Ahí tenemos las habitaciones de los pensamientos que tenemos. Ahí tenemos otra habitación del dinero, que parece que aquí en este país es lo grandioso y es el Dios, el dinero. Ahí tenemos otra habitación de que la cultura, la mía es mejor que la tuya. Y miramos a veces a algunas personas y las miramos así por arriba del hombro, ¿no es cierto? Para abajo, ¿verdad? Y así nos parecemos. Ahora, ¿por qué no dejamos entrar a Cristo en esas habitaciones? ¿Saben por qué? Muy sencillo, ¿verdad? Ustedes lo saben. Porque cuando entre va a empezar a limpiar, va a empezar a reemplazar, va a empezar a transformar, y este proceso nos va a doler. Y como ese proceso nos va a doler, le decimos, no, quédate en la sala de la entrada y ahí vivimos tranquilos y hablamos de la salvación y lo gloriamos a Cristo. ¿Y para adentro? ¿Qué pasa? Entonces si nosotros no le permitimos al Señor entrar, no hay transformación. Y si no hay transformación, ¿cuál es el beneficio para las personas que le estamos diciendo que vengan a Cristo? Por eso el proceso de transformación en nuestras vidas lo explica muy bien Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 12, 1 y 2. Yo soy un fanático de ese pasaje y lo he predicado un montón de veces y un día lo voy a predicar aquí también si tengo la oportunidad. La palabra allí es transformaos. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora viene el tema. ¿Lo leemos juntos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea
buena voluntad. Amén. Amén. Yo tenía una experiencia cuando trabajaba en Caterpillar, era muy joven, íbamos a un lugar en el sur del país y ustedes saben que allá tenemos la cordillera y el camino de norte a sur. Y al este nacía el sol temprano, íbamos muy temprano y subía el sol despacito, oscuro, y después lo subía. Y me acordaba siempre de ese proverbio, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Claro, tenía 17 años, 18 años. Y dije, esto va a ser fantástico. Después me di cuenta que no era tan fácil la cosa, que había que sufrir todo ese proceso de transformación. El apóstol Pablo tuvo bastantes problemas con los corintios. Y en un momento les dice en 1 Corintios 3:13, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces de recibir la comida. Habían conocido a Jesús por varios años, pero ¿sabe cómo estaban? Como bebés espirituales. Había que seguirle dándole el biberón. No podían comer comida espiritual. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? ¿A dónde andamos? ¿Salimos del biberón? Si no hemos salido, tenemos un camino. Necesitamos tomar acciones. Por ejemplo, por eso les dije, ¿qué necesitamos evitar y qué necesitamos hacer? Por ejemplo, ¿qué mantiene la unidad? Si nosotros saludamos a las personas cuando vienen a esta iglesia, o si no las saludamos, ustedes saben que hace una tremenda diferencia. Las estadísticas dicen que la persona que viene recién por primera vez a un lugar necesita que 5 personas de ese lugar la saluden para que sienta ganas de regresar. 5. No, ya la saludó el que recibe en la puerta, ya está. Así no es. 5 personas. No, ella la va a saludar 5 veces. No es así. Son 5 personas diferentes que necesitan ir y saludar. Entonces aquí son cosas prácticas, son actitudes prácticas que nosotros podemos poner. Cuando llegamos aquí estamos pensando en muchas cosas, ¿verdad? Estamos pensando en adorar, estamos pensando en cantar, estamos pensando en muchas cosas muy, muy buenas. Y gloria a Dios que las podemos hacer. Pero hermanos, hay que pensar en la misión que tenemos. La misión es hacer discípulos. Y para ser discípulos necesitamos estar unidos. Y para estar unidos tenemos que mostrarlo y vivirlo aquí entre nosotros. Tenemos que hacerlo, hermano. El Señor nos lo ordena. Él lo que quiere. Esta congregación tiene una muy bonita costumbre. Y espero que hoy también la tenga. Cuando termine el culto, ¿qué hacemos? Vamos allí a comer. Vamos allí a comer. Les pregunto, hermanos, cuando vamos allí, antes de ir, ¿invitan ustedes a los que han venido por primera vez? ¿Sí? Yo sé que hay algunos que lo hacen. Estamos preocupados por invitar a los que llamamos nuevos. Los nuevos somos nosotros. Pues decimos personas nuevas, ¿no? No conocen al Señor, no. Los invitamos. Y cuando vamos arriba y vamos a sentarnos en la mesa, ¿qué es la tendencia natural? Que nos sentemos con ¿quiénes? Lo natural. Con los amigos, con los que conocemos. Pues vamos a pasar un buen tiempo, vamos a comer. Pero ¿qué diferencia haríamos? ¿Qué diferencia hacemos? Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen porque yo como el italiano, dice el italiano, non parla ma se picca. Yo miro y observo que el pastor, por supuesto, pero todos los miembros de la iglesia, los que hacemos esta unidad. Por eso el pasaje vuelve a decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. También cuando vamos allá tenemos que acordarnos cómo vamos a crecer en unidad. ¿Cómo vamos a crecer en unidad? Vamos a invitar, vamos a estar con la gente. En el vínculo de la paz, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mostrando que Cristo nos ha cambiado
en cada momento de nuestra vida, mostrando que hay una transformación en nosotros para bien de las personas, que les hace bien, que esto es lo que estamos esperando, porque afuera en el mundo es un desastre, ni qué hablar de todas las cosas que están pasando hoy en día. Las personas andan buscando un lugar de solaz, un lugar donde puedan sentir paz, donde puedan sentir que las aman, donde puedan ver a gente transformada. Ustedes todos conocen a Fausto porque está aquí, ¿verdad? Muy bien. Yo le iba a pedir que se tape los oídos. Un amigo mío me dijo, tengo que arreglar la transmisión. Y yo fui con él, estuve con el auto, lo manejé un poquito y dije yo, prepara 4 o 5 mil dólares porque esa es la cosa mala. Pero te voy a recomendar a un amigo mío. Y le dije, que es cristiano. Me la jugué porque lo conozco a Fausto. Dicho y hecho. A los 3 días me llamó y me dice, wow. Dice, por menos de $800 me arregló la transmisión y me dijo que el único problema era el aceite. Ese es mi hermano. Podría haber hecho un tremendo negoción allí, porque hace falta la plata. Pero el principio ético, moral, está al frente. Amén. Amén. Y lo muestro porque sí, podemos hacer, y hay ejemplos en nuestra iglesia, pero necesitamos concentrarnos. El tercer y último punto dice, la unidad de la iglesia creará discípulos. Jesús pide por la unidad para que otros crean. Jesús nos asegura que si estamos unidos y trabajamos en la unidad, la gente va a creer en la palabra del Señor. Amén. Pero tenemos que hacer esto. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Porque el objetivo es el mismo, ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí la tenemos hecha, hermano. Aquí en Houston hay todas las naciones del mundo. Y a nuestra iglesia vienen gente de un montón de naciones. Entonces, qué oportunidad tan grande que nosotros tenemos para cambiar y lograr y hacer discípulos, como dice la palabra. Les cuento 2 testimonios para terminar, pequeños, breves. Sandy López es una niña, bueno, era una niña, entre 1998 y 2000 asistía a los clubhouse en los apartamentos. Allí conoció a Jesús, se entregó a Él, fue bautizada, se recibió de maestra de escuela pública y hoy día, casi a sus 40 años, es miembro de una iglesia, líder en esa iglesia y sigue yendo a los apartamentos a hablarle a los niños de Cristo. Esos son los resultados de una vida transformada. Ahora les cuento de la otra niña, se llama Daniela Urbina. Daniela Urbina, cuando llegó al Clubhouse tenía 10 años, hoy día tiene 14. Cuando llegó, aquella niña era un terremoto. Sentada, seguro que iba a quedarse sentada. Aquello era, si alguien le decía algo, le contestaba, pero horrible. Y si los demás estaban tranquilos, ella por aquí, por allá, y dale que va. No había manera de calmarla. No sé cuántas veces la maestra la tuvo que sacar y decir, niña, aquí no, acá hay ciertas reglas, cierta disciplina, etc. Bueno, empezaron una iglesia a ir allí, a ese clubhouse, a ese apartamento, y a traer estudios bíblicos, lecciones bíblicas para los niños. La niña empezó a escuchar eso. ¿Y saben qué observamos? Empezó a cambiar, y empezó a cambiar, y empezó a cambiar. Fue a una iglesia, hace unos meses atrás se bautizó, tiene 16 años, y después de bautizarse le dijo a la maestra, dice, yo he escuchado esto del discipulado, quiero que me des clases de discipulado. Y este sábado, ayer, en la clase de discipulado, se sorprendió la maestra y me avisó y me dijo, se llevó a la hermana
y a una amiga para que también escuchen lo que ella ha escuchado y le ha cambiado la vida. Y tiene 16 años. Esa niña la tiene clara, ¿verdad? La tiene clarísima. Sabe exactamente lo que Cristo ha hecho. Lamentablemente, hay muchos cristianos que piensan que la iglesia es otra cosa. Algunos piensan que la iglesia no es una sociedad de beneficencia. Imagínense en todas las que yo he estado. Otros piensan que la iglesia es como un hospital. Ahí me van a arreglar. Otros piensan que la iglesia es un lugar para mostrar los últimos vestidos, a ver la moda y toda la cosa. Otros piensan distintas cosas acerca de lo que es la iglesia, menos lo que es la iglesia. Hermanos, yo creo que la palabra está clara. Amén. Está clarísima. Necesitamos buscar la unidad. Necesitamos trabajar para la unidad. Necesitamos hacer los esfuerzos. A veces aguantando cosas, a veces ayudando, como sea. Pero la unidad está arriba. Está arriba de mis gustos, arriba de mis deseos, arriba de lo que yo quiero hacer. Y con esa característica vamos a ganar a Cristo, que es nuestra única esperanza. Amén. Porque la gente va a venir y nos va a encontrar unidos. Hay unos cantos que hablan acerca de la unidad. Pero hay que vivir la unidad. Y es mi deseo, hermanos, que esa característica esté inundando no solamente nuestros corazones, sino nuestras acciones. Porque la promesa del Señor dice, allí va a haber vida eterna. ¿Alguno de ustedes quisiera orar para que el Señor nos ayude? No les pido que vengan todos al frente, pero habrá 5, 8, 10 hermanos que quieran venir y orar por la unidad de la iglesia. Si están listos, vamos a orar. Y mientras oramos, pongámonos de pie. Y así mientras oramos, si a ti el Señor te está llamando y está diciendo, yo necesito orar por la unidad, necesito orar para que el Señor me cambie el chip que tengo aquí y me transforme. Vamos a orar, mi hermano. Padre, estamos delante de tu presencia. Y Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos porque tantas veces no hemos comprendido este proceso de la transformación espiritual, mental, de la transformación de nuestros caracteres, de la transformación de las costumbres, de la transformación interna por la cual tú moriste en la cruz. Perdónanos, Padre. Ahora te prometemos que todo lo que tú nos muestres, vamos a seguirlo. Señor, ilumínanos. Como decía tu siervo David, líbranos de los pecados que nos son ocultos. Y ayúdanos, Señor, para que se vea el cambio. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia sea un testimonio de unidad al mundo. Y Señor, al ser un testimonio de unidad, van a venir aquellos que han de creer. Gracias, Padre. Gracias porque todavía nos das la oportunidad. En el nombre del precioso Jesús. Amén. Amén, Señor.